La impresionante temporada realizada por Tadej Pogačar en este 2024, en la que consiguió 25 victorias, comenzaba el 2 de marzo con la Strade Bianche. Aquí un Pogačar desatado sobre el Sterrato comenzaba su serie de exhibiciones lanzando un brutal ataque a falta de 81 kilómetros para meta en uno de los repechos del monte de Sainte-Marie. Y ya no lo pudo seguir nadie. Y ahí, como veis, está entrando en Siena para llevarse su segunda Strade Bianche, esta vez con casi 3 minutos de diferencia sobre el segundo, que este día fue el corredor del Lidl Trek, Toms Scuggins. El 18 de marzo comenzaba la Volta a Catalunya. Una volta que no tuvo color y en la que el esloveno se llevó 4 de las 7 etapas. En la primera jornada hacía segundo al sprint, ahí, en un pelotón reducido, pero al día siguiente en la cima pirenaica de Walter 2000, a falta de 7 kilómetros para meta y bajo una intensa niebla, el esloveno soltó el sablazo definitivo para marcharse en solitario, ganar la etapa y dejar más que encarrilada la clasificación general. Mikel Landa hacía segundo a 1.23. Al día siguiente, 20 de marzo, tercera etapa, Pogačar volvía a ganar. Esta vez en la cima de Portainé, en Pallars-Sobirà. El esloveno respondía a un ataque de Mikel Landa para después marcharse en solitario a por su segunda victoria en esta volta. La tercera llegó en la etapa 6, 154 kilómetros entre Berga y el santuario de Queralt, y donde el esloveno hacía otra exhibición, esta vez con una cabalgada en solitario de 30 kilómetros. Y redondeaba la fiesta en Barcelona el último día en el clásico circuito de Montjuïc, donde vencía al sprint en un grupo reducido de 23 ciclistas. Y así, con 4 etapas, se llevaba la clasificación general de la Volta a Catalunya, la primera de su palmarés. El segundo clasificado, Mikel Landa, quedó a 3.41. El 21 de abril, ya entrados en la primavera de clásicas, se imponía con autoridad en la Lieja-Bastogne-Lieja con un ataque en la icónica Redoute y su posterior cabalgada en solitario. Otra vez el ataque fue a falta de 30 kilómetros para meta. El segundo, Bardet, entró a 1.39. La siguiente parada iba a ser en su primera participación en el Giro de Italia. Y un Pogačar con ganas de fiesta se situaba de líder de la carrera en la segunda etapa. Estamos a 5 de mayo, tras ganar en una jornada con final en el Santuario de Europa. Y a pesar, ojo, de un pinchazo poco antes de comenzar esta subida al santuario. Ahí Pogačar, una vez contactó con el grupo, lanzó un ataque al que no pudo responder nadie. Ya sin soltar el rosa hasta el final, en la séptima etapa lograba el triunfo en la crono individual de 40 kilómetros celebrada entre Foligno y Perugia. Y al día siguiente volvía a ganar, 11 de mayo. Etapa octava, esta vez en un final en alto en Prati di Tivo y esta vez dejando hacer para superar a los demás favoritos, Tiberi, Martínez, O'Connor, a todos en los metros finales. Su cuarta victoria en este Giro llegó el domingo 19 de mayo, en la etapa 15ª con final en Livigno. Otra jornada con final en alto, a priori la etapa reina. Tenía 222 kilómetros y 5.400 metros de desnivel acumulado. Y el esloveno se daba un baño de masas con una nueva exhibición en solitario que comenzaba a 14 kilómetros de meta. Tras la jornada de descanso del día 20, retomábamos el Giro de Italia el día 21, martes, y lo hacíamos con victoria de Pogačar. Etapa 16ª, otra jornada de montaña que se llevaba a la saca, esta vez en el Monte Pana, en Santa Cristina, Val Gardena, y simplemente a ritmo. Soltaba a todos, ahí como pueden ver, para conseguir su quinta victoria en este Giro. Y su última exhibición en este Giro iba a tener lugar el penúltimo día. En la etapa bucle por el Monte Grappa, el corredor del UAE, a falta de 36 kilómetros, soltaba a todos para realizar una nueva cabalgada en solitario,
rubricada, ahí como ven, con el gesto de asistir con un bidón a un niño. Para cerrar así, con esta sexta victoria de etapa, un Giro de Italia 2024 para la historia. Un mes después de arrasar en el Giro, nuestro querido Tadej volvía a Italia, pero esta vez para afrontar el inicio del Tour de Francia. El Tour comenzaba en Florencia y en la cuarta etapa Pogačar conseguía su primer triunfo. Jornada de 139 kilómetros entre Pinerolo y Valois, ya en territorio francés, en los Alpes. Y tras subir el Galibier desde Briançon, el esloveno lanzaba el ataque a falta de 1 kilómetro para coronar este coloso alpino y caminó en solitario durante los 20 kilómetros de descenso hasta la meta de Valois. Los demás favoritos entraban a casi 40 segundos y Pogačar se vestía de líder. Un maillot que, igual que en el Giro, ya no soltó hasta el final. El siguiente triunfo cayó en la jornada 14ª. Teníamos 151 kilómetros entre Pau y Saint-Lary-Soulan. El final estaba en el Pla d'Adet. Llegábamos tras subir y bajar el Tourmalet y Pogačar soltaba el definitivo ataque a falta de 4,6 kilómetros para meta, reventando todos los tiempos en esta subida, incluido el de Lance Armstrong del año 2001, que lo bajaba a casi 2 minutos. Y como veis, ahí está Pogačar coronando en solitario y entraba con 39 segundos sobre Vingegaard y 1:10 sobre Remco Evenepoel. Al día siguiente, el domingo 14 de julio, 15ª etapa, y Pogačar volvía a alzar los brazos, esta vez en la cima pirenaica de Plateau de Beil. El esloveno lanzaba su ataque a falta de 5 kilómetros para meta y una vez más nadie podía seguirlo. Y así, Tadej Pogačar conseguía su tercera victoria de etapa en este Tour, batiendo un nuevo registro al ser la primera persona de la historia que sube este puerto en menos de 40 minutos. Y el siguiente fin de semana llegó su gran traca final. Al imponerse en las 3 últimas etapas, el viernes 19 venció en Isola 2000, esta vez saltando del grupo a falta de 9 kilómetros y dando caza a un Jorgenson, que le llevaba 2 minutos y medio al inicio de esta subida final. Y ya en meta, otra vez solo, Pogačar rebajaba en 4 minutos el registro de esta ascensión marcado por Miguel Indurain y Tony Rominger en 1993, cuando entraron a la par. El sábado 20, penúltimo día de competición, no le dejó a Vingegaard ni las migajas y lo aniquiló en este sprint en el que llegaban juntos. Y el domingo, en la crono final en Niza, una contrarreloj de 33 kilómetros pulverizaba todos los tiempos, le arrebataba a Vingegaard otro minuto y rubricaba su victoria aplastante en este su tercer Tour de Francia con 6 victorias de etapa, dejando en la general a su más directo rival a más de 6 minutos. También hay que señalar la milagrosa recuperación de Jonas Vingegaard para llegar a este Tour de Francia tras su grave caída en la Itzulia. Y que a lo mejor no estaba en su mejor nivel, pero el ciclismo es así. Tras un merecido parón y renunciar a los Juegos Olímpicos alegando cansancio y la decepción de no ver a su novia en la lista de corredoras que representarían a Eslovenia en la cita olímpica, volvió a la competición a mediados de septiembre para ganar en Canadá el Gran Premio de Montreal, esta vez con un ataque a 23 kilómetros de meta. Ahí está, entrando solo una vez más. Y tras esta puesta a punto final, llegaba su gran actuación de este año 2024. En el Campeonato del Mundo celebrado en Zúrich, en Suiza, Tadej Pogačar lanzaba su apuesta esta vez a 100 kilómetros de meta. Las dudas se apoderaron de los favoritos y mientras, el esloveno ya no miraba para atrás y mantenía ahí una diferencia cercana al minuto que solo decayó un poco en la parte final. Y Pogačar, como pueden ver, ganaba el Campeonato del Mundo y se convertía en el tercer corredor de la historia tras Eddy Merckx y Stephen Roche, que lograba en el mismo año Giro de Italia, Tour de Francia
y Campeonato del Mundo. Y ahora tocaba estrenar el maillot arcoiris. Y como no, lo hizo de la mejor forma, ganando sin maldiciones. El 5 de octubre vencía en Italia en el Giro de Emilia. Y como no, llegando en solitario tras un ataque a 34 kilómetros de meta. Y cerraba su enorme año ganando el 12 de octubre su cuarto Giro de Lombardía. El cuarto Giro de Lombardía consecutivo. Y esta vez saltaba a falta de 48 kilómetros para meta y vencía con la mayor diferencia con el segundo clasificado de los últimos 53 años. Evenepoel, segundo, entraba a 3:16. 25 victorias en una temporada difícilmente igualable. Pogačar tiene 26 años y estas son 25 victorias que ponen el listón muy alto para una temporada 2025 en la que Vingegaard intentará recuperar su cetro en la carrera clave de la temporada, el Tour de Francia. Nos espera un gran año. ¡Chao!